Buenas noches, mi nombre es Joana Torres, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. A continuación vamos a desarrollar la práctica número 1 para el curso Software para Ingeniería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo hacemos la instalación del programa en Scilab. Entonces, pues básicamente vamos a abrir nuestro navegador, vamos a buscar en Google el nombre del aplicativo. Se nos va a arrojar en primer resultado la página oficial del Scilab y aquí damos clic sobre descargar. Como vemos, este es un programa de multiplataforma, lo podemos encontrar para Windows, Linux y Mac. Bueno, damos clic, él nos va a redireccionar a una página en donde se encuentran las diferentes versiones. Para mi caso, yo descargué la versión para Windows 10 de 64 bits. Entonces, ya teniendo el programa ejecutado, damos clic sobre el ejecutable, nos va a aparecer la siguiente ventana. Vamos a elegir el idioma, le damos en aceptar. Siguiente y finalizar. Bueno, yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo instalado el programa. Entonces no es necesario. ¿Listo? Bueno, cuando terminen la instalación, él les va a almacenar un acceso directo. Entonces vamos a dar doble clic sobre él para ejecutarlo y esperamos a que cargue la interfaz. Bueno, vamos a ver la interfaz. Bueno, aquí él nos está viendo que si restablezco algunos archivos que estaba manejando en la sesión anterior, le vamos a dar que sí. Él por lo general cuando inicia nos va a mostrar esto así tal cual, línea de comandos limpia. Miramos si lo podemos limpiar. Podemos limpiar este clear, es para borrar las variables. Listo. Si utilizamos el CLC, vamos a limpiar nuestra consola. Bueno, en la interfaz gráfica vemos que hay un explorador de archivos. Vemos que está nuestra consola para la ejecución de comandos, operaciones matemáticas, un explorador de variables y una ventana donde nos va a mostrar la historia de comandos que hemos ejecutado. Si vemos bien, cuando damos clic sobre cada recuadro nos van a aparecer diferentes opciones. Bueno, esto es importante recordarlo porque algunas veces, bueno, me pasaba al principio que yo estaba trabajando aquí, daba aquí en el explorador de variables y no había unas opciones. Entonces es importante eso. Las dos aplicaciones principales es el SciNotes, que es en donde nosotros vamos a realizar los distintos programas que nos solicitan en la práctica 1. Y vamos a ver el Xcode, que es se sirve para manejar diferentes simulaciones. ¿Listo? En el momento nos vamos a centrar en el SciNotes. Entonces vamos a abrir aquí el SciNotes. Nuevamente él me solicita que si restablezco los archivos, le vamos a dar que sí. Él los va a cargar así. Para que podamos trabajar simultáneamente, lo que yo recomiendo siempre es, porque si damos clic sobre la consola, no se nos va a minimizar el SciNotes. Lo ideal es trabajar simultáneamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrimos acá, damos clic sobre esto como si fuéramos a arrastrar la ventana y la vamos a ubicar. Pues eso lo pueden ubicar en donde prefieran. Yo lo trabajo acá con esto arriba y en la parte de abajo de la consola. Bueno, vamos a desarrollar una serie de operaciones que nos solicitan en la guía de actividades. Vamos a ver la primera que nos... Bueno, lo primero que nos solicitan en la práctica es manejo de números enteros. Entonces dice, asigne una variable el valor de una distancia en unidades de metros y conviértala en unidades de milímetros y centímetros. Bueno, aquí lo que yo hice fue asignar la variable de milímetros y asignar la variable de centímetros. ¿Para qué? Para que cualquier número que ingresemos que queramos convertir a metros, simplemente sea multiplicarlo por esa variable. Entonces, por ejemplo, milímetros es igual a 1000, porque pues para pasar de metros a milímetros tenemos que multiplicar por 1000. Y vamos a crear la otra variable que es centímetros, que es 100. Para pasar de metros a centímetros lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, como vemos acá, ya tenemos dos variables almacenadas, que es centímetros, que es 100, y milímetros, que es 1 por 10 a la 3, o lo que es equivalente a 1000.
Entonces, por ejemplo, si queremos hallar el valor en metros, en centímetros de 350 metros, entonces lo vamos a multiplicar por la variable centímetros. Y aquí vemos el valor en centímetros. Si lo vamos a hallar 350 milímetros, pues lo multiplicamos por la variable milímetros. ¿Listo? Esto que está acá, lo que acabamos de escribir, bueno, limpiamos la consola con el comando clc, lo podemos hacer mediante un programa en el SciNotes. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo tenía creado, entonces, este CLC inicial, lo que nos está diciendo es que cada vez que ejecutemos el programa, aquí nos va a mostrar, cada vez que lo ejecutemos, él nos va a limpiar la consola. Él nos va a limpiar esta consola, nos la va a limpiar cada vez que ejecutemos el programa. Este comando display lo que va a hacer es mostrar ese mensaje. Si le decimos, no sé, display metros, si ya tenemos almacenada una variable, pues él nos va a mostrar lo que aparece en esa variable. Entonces display, cuando ejecutemos el programa, ahorita vamos a observar qué hace este comando display. Para asignar las variables acá, lo que vamos a hacer, lo podemos hacer de dos maneras, solicitando un dato del usuario o nosotros mismos indicándole el valor a esa variable. Por ejemplo, aquí metros es un valor que va a ingresar la persona que va a utilizar el programa. Y ahorita vemos cómo va a funcionar esto. Para convertir metros, el valor que ingresamos acá a milímetros, nosotros indicamos una operación matemática. Entonces milímetros va a ser igual a la variable metros, o sea, el valor que se ingrese acá por 1000. Y centímetros va a ser igual a la variable metros, lo que quedó aquí almacenado, por 100. Entonces, finalmente lo que le indicamos al programa es que nos muestre el valor en milímetros es, o sea, el mensaje de salida, y que nos muestre lo que se almacenó en la variable milímetros. Entonces vamos a ejecutar el programa. Bueno, si no queremos que nos aparezca esto, entonces simplemente lo que vamos a hacer es aquí salvar y ejecutar. Siempre que ejecutamos un programa que hayamos hecho alguna modificación, yo aquí le quité un espacio, entonces por eso me está diciendo que si quiero guardar los cambios que hice y luego ejecutar. Entonces le vamos a dar aquí en salvar y ejecutar. Entonces, como vemos, aquí está el mensaje, programa para convertir, Joan Latorre, aquí está Joan Latorre. Entonces ingresa el valor en metros a convertir, aquí mire. Entonces vamos a ingresar el valor en metros, por ejemplo 150. Él va a almacenar ese 150 en milímetros y va a hacer estas operaciones que siguen ahí. Entonces vamos a ver. Si ve, él realizó las operaciones y de una vez nos indicó el resultado. Entonces por eso me parece a mí, digamos, lo más conveniente, más práctico, realizar el programa para que cada vez que lo ejecutemos, pues él nos arroje el resultado. Pasamos acá nuevamente y se dan cuenta que lo que hace es limpiar la consola. Damos otro ejemplo, 78. Listo. Entonces, en la siguiente actividad nos piden asignar una variable el valor de una resistencia de unidades en ohmios y calcule su valor en unidades en megaohmios y kiloohmios. Este es un programa muy similar a este, lo único que va a cambiar es que, bueno, vamos a ingresar aquí una variable ohmios, vamos a ver acá. Entonces, una variable ohmios, el usuario ingresa un valor, para convertirlo a kiloohmios, lo que quedó almacenado en ohmios lo vamos a dividir entre 1000 y lo que quedó almacenado en ohmios lo vamos a dividir entre 1.000.000 para convertir a megas. Si se dan cuenta es muy similar el programa al que hicimos en el número aleatorio. Para todos estos programas, como se dan cuenta, yo le doy CLC. Supongamos que le quito este CLC. Él va a ejecutar sobre lo que ya está en consola. Por ejemplo, démosle aquí salvar y correr. Como se dan cuenta, él no borró lo que teníamos antes, sino que me pidió el valor ahí encima de lo que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, 7800, bueno, 7850. Él va a ejecutar. Si volvemos a ejecutar el programa, bueno, aquí vemos que si es el valor en 7850 en kiloohmios es 7.8 kiloohmios. Lo mismo para megaohmios. Si le damos aquí en clear, CLC, lo salvamos y ejecutamos, se dan cuenta que él va a eliminar esa información que ya teníamos ahí.
¿Listo? Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es sobre manejo de vectores. Ese lo vamos a ejecutar aquí en la consola, aunque hubiéramos podido también desarrollar un programa aquí, pero pues lo vamos a hacer aquí para conocer cómo vamos a implementar, cómo podemos indicarle un vector a nuestra consola para que almacene eso como una variable. Entonces, limpiemos acá, limpiemos nuestra consola y vamos a indicar, entonces dice, en un vector almacene cada celda cada uno de los dígitos del número de su cédula. Entonces vamos a tener un vector que va a ser igual a ¿qué? A nuestro número de documento. Para indicarle que es un vector, vamos a separarlo, digamos, 1, dejamos un espacio, 0, un espacio y así vamos a escribir nuestro número de documento. ¿Listo? Damos enter y él lo que va a hacer es almacenar, ya nos almacenó un vector, bueno, una variable b en una matriz de una fila por 10 columnas, que es lo que tenemos acá. Vamos a multiplicar esta variable por 10. Nos dice aquí que esta variable está indefinida. ¿Por qué nos dice que la variable está indefinida? Porque si se dan cuenta, aquí almacenamos fue una b minúscula. Aquí le estamos indicando que una b mayúscula, suponiendo que era nuestro vector, lo multiplicáramos por 10. Él no reconoce esa variable porque no la hemos almacenado. Entonces lo vamos a hacer ahora sí, con la variable almacenada, y lo vamos a multiplicar por 10. Listo, ahí vemos nuestro vector. Finalmente, para este ejercicio nos piden que el primer valor o el primer elemento de nuestro vector le calculemos el seno. Entonces, para calcular, bueno, vamos a calcular el seno, ¿cierto?, de nuestro vector, pero vamos a tomar solo el primer elemento del vector. Entonces lo encerramos entre paréntesis, escribimos el primer elemento de nuestro vector, que sería el seno de 1. Si ejecutamos aquí seno de 1, nos tiene que dar lo mismo, 0,84. Listo, entonces vamos a ver lo mismo para el coseno del elemento de nuestro vector número 2, o sea, sería el coseno, mírenlo acá, el coseno de 0. Listo, coseno de 0, 1. Vamos a verificar coseno de 0, 1. Listo, venga, limpiamos la consola, llamemos nuestra variable y vamos a hacer finalmente para nuestro tercer elemento, vamos a hallar la tangente. Entonces la tangente del tercer elemento de nuestro vector. Listo, entonces aquí tenemos la tangente sería de 2. Vamos a verificar el resultado, tangente de 2 menos 2,18. Tenemos los mismos resultados. Y nos piden entonces seleccionar dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realizar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicar. Bueno, aquí para las matrices podemos, bueno, vamos a asignar una matriz. Entonces, por ejemplo, matriz, esta va a ser de prueba, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, una matriz dice que 4×4. Vamos a hacer una de 4×2 para hacer una prueba. Entonces 4, 1, 0, 2. Vamos a indicar que la siguiente fila, o que ya se acabó nuestra primera fila mediante punto y coma. La segunda la vamos a hacer 0, 1, 2, 3. Si nos damos cuenta, ahí estamos, es como si estuviéramos ingresando un vector. Un vector, bueno, aquí en el Scilab viene siendo una matriz de 1×10 o 1×4, 1×3. Aquí estamos ingresando una matriz de dos filas, entonces acá dos filas, que aquí ya vamos a cerrar esto, por 4 columnas. ¿Listo? Si la almacenamos, vemos acá esto. ¿Por qué les dije que era de prueba? Porque ahora sí vamos a coger. Hay un comando que es muy funcional en el Scilab, que es un generador de matrices. Un generador de matrices aleatorias. Entonces, hay dos formas de manejarlo. Uno que es mediante el comando run. Le vamos a indicar entre paréntesis y separado por comas el valor de la cantidad de filas y la cantidad de columnas.